Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Garófalo y hoy nos encontramos en una nueva entrevista para la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra en el marco de Mujeres en el Mundo de la Tecnología. Hoy estamos con la profesora Alina Agüero Bruna, quien nos contará un poco más sobre su vida laboral y personal. Profesora Bruna. Hola a todos y muchísimas gracias por haberme elegido a mí para formar parte de este trabajo. Yo soy Alina Agüero Bruna, soy nacida en Cuba, pero mi familia emigró cuando yo era muy pequeña a Venezuela. Estudié en Maracaibo hasta completar el bachillerato y de ahí me fui a Caracas a estudiar química en la Universidad Simón Bolívar, donde me gradué en el año 1979. Quería seguir adelante completar mis estudios con un doctorado y en aquella época era relativamente fácil conseguir una beca para poder ir fuera. Entonces yo escogí Europa, me fascinaba Europa y además de estudiar química, pues quería aprender otra cultura diferente a la nuestra. Y por ello fui a Estrasburgo, que queda en la frontera con Alemania, dentro de Francia, a la Universidad Louis Pasteur, donde estuve 5 años y allí completé mi doctorado en química también. Empezar la dinámica un poco de las preguntas, me quedé algo con mucho de su presentación, que fue que nos comentó que usted quería conocer una nueva cultura y yo quiero como ahondar en esa curiosidad y hacer una comparación con cómo esa curiosidad también influye en la carrera que quiso estudiar, cómo la ayudó en ese camino y un poco cómo esa curiosidad la llevó a una carrera que tal vez no es tan común, pero supongo que para usted es muy bonita porque fue lo que estudió. Bueno, voy a retroceder un poquito. Yo vengo de una familia de inmigrantes, de mis abuelos que fueron de España a Cuba, de mis padres que fueron de Cuba a Venezuela y de mí misma que después de haberme ido a estudiar fuera ya no volví a Venezuela, sino que he ido viviendo en Canadá primero y ahora aquí en España. Y además tengo que recalcar que el por qué estudiar, el por qué llegar hasta donde mis capacidades o mis posibilidades me lo permitieran, tiene que ver mucho con mi mamá. Yo nací en una época en donde todavía el papel de la mujer era sobre todo el papel de estar en el hogar, de ser la compañera del hombre, de ocuparse de los hijos. Y vale, sí, se estudiaba, pero eso no era el objetivo principal de las mujeres. Y lo digo porque mis compañeras del colegio decían que iban a ir a la universidad, pero a buscar marido. En mi casa me enseñaron otra cosa, quizá tiene que ver mucho, no tanto con el feminismo, pero sí con la inmigración, ¿no? Mis padres se dieron cuenta, mis abuelos, mis padres, que uno depende de lo que uno tenga por dentro y no de lo que uno haya acumulado en cualquiera de los países en los que ha vivido. Y que para poder salir adelante, lo mejor que se le puede dejar a los hijos es la educación, porque con ella podemos hacer cosas y sin ella no podemos hacer mucho, podemos encontrar trabajos, pero que no están tan bien pagados y además que no nos permiten llegar hasta donde nuestro potencial no los permite. Y yo crecí con eso, ¿no? Toda mi infancia llega hasta donde puedas, estudia, forma una familia si quieres, pero vete en igualdad de condiciones, no dependas nunca de nadie, los matrimonios se rompen, no queremos que tú, si te llegas a casar, y eso es de pequeño, o sea, eso es desde que yo me acuerdo, te encuentres con un hombre que luego a lo mejor no te va bien y no puedas salir de ahí porque no tienes cómo hacerlo. Entonces, eso a mí me llegó muy hondo, ¿no? Y por eso en parte soy lo que soy. Y repito, pienso que no tiene tanto que ver con el feminismo, sino con el hecho de que mis padres tuvieron que emigrar y enfrentarse con sus propias manos y sus conocimientos con lo que les ofreció el país allí donde fue. Pues yo esas enseñanzas las llevé muy dentro y nada, terminé mi carrera en la Simón Bolívar y dije, no, yo tengo que seguir, yo puedo seguir, además me empezó a encantar la investigación, o sea, yo estudié química porque se me daba muy bien en el colegio, me gustaban las reacciones químicas, la estequiometría, aquello y derecho, y me motivó. Y estando en la universidad vi que podía hacer más y que me gustaba mucho investigar, descubrir cosas nuevas, hacer experimentos, etcétera. Y bueno, por ello continué con un doctorado
que me llevó más allá en el tema de la investigación sobre todo y al finalizar también decidí, quiero dedicarme a esto, no quiero dedicarme a la industria per se, pero quiero dedicarme a la investigación aplicada, eso sí, no a la investigación teórica, sino que yo pudiera hacer cosas con las que después tuvieran una utilidad en la vida diaria, en la industria, en lo que fuera. Y ahora quiero enfocar un poco más a su entrada en el campo laboral, pero hacia una parte que como estamos trabajando con la cátedra Teresa de la Parra, quisiera saber si dentro de su área de trabajo al inicio tuvo algún inconveniente respecto a su género en cualquiera de las etapas que transitó. No, nunca lo he tenido, pero te voy a decir por qué. Porque yo nunca he aspirado a posiciones muy altas dentro de una jerarquía, ni de una empresa, ni del centro en el que estoy. Pero por la sencilla razón de que a mí lo que me gusta es la investigación y eso lo tengo muy claro. A mí no me gusta tanto la gestión, sobre todo, por ejemplo, en España y trabajando en un centro público de investigación que además depende del Ministerio de Defensa, la burocracia es enorme, es frustrante, es terrible. Yo siempre le decía cuando me querían promover a uno de estos puestos, decía, yo hice un doctorado para hacer ciencia y tecnología, no para mover papeles. Yo no quiero hacer esto. Afortunadamente, dentro de mi organización tenemos la posibilidad de subir como investigadores sin necesidad de subir por los puestos burocráticos. Y eso es lo que hice. Eh, pero si hubiera querido subir a la burocracia, sí que lo hubiera tenido duro, porque, repito, trabaja en una institución que depende del Ministerio de Defensa y la cúpula es totalmente masculina. Acaba de pasar algo muy, muy malo. Si yo hubiera sido esta persona, yo hubiera renunciado. Hay una ingeniero aeronáutico que estaba dirigiendo toda una subdirección de 200, 300 personas, donde además se gestiona el dinero del INTA en los proyectos y tal. Y el subdirector que estaba por encima de ella, pues creo que se retiró por edad y tendría que haber ascendido ella. Y estas cosas las sacan a concurso, pues ella tenía 19 años y medio de experiencia en no sé qué nivel que le pedían para subir. Y pusieron 20 años para que no saliera ella, cuando ella es la que mueve el instituto. Entonces sí, esas cosas siguen pasando. A niveles muy altos en ciencia y tecnología, las universidades están llenas de mujeres, los centros tecnológicos también, pero cuando va escalando en posiciones eso no es así. Sigue habiendo un techo de cristal por el que tenemos que seguir luchando y lo hago. No lo hago intentando subir yo misma, porque te repito, todo eso me es veneno a mí, porque no me gusta, pero sí estoy trabajando en una ONG, o sea, como voluntaria en una organización internacional para el empoderamiento de la mujer, o sea, para conseguir derechos igualitarios en todos los sentidos. En el ámbito de las preguntas, ahora quiero ir un poco más hacia usted, hacia lo que ha hecho durante su carrera o su tiempo de investigación. Quisiera saber es el logro que usted considera su mayor logro. Alguna investigación publicada, algún descubrimiento que usted piensa que eso es como algo bastante significativo que deja en el mundo o en su ámbito de desenvolvimiento laboral. Pues mira, desde el punto de vista técnico no te voy a entrar mucho en detalle, pero sí que hemos conseguido hacer investigación que ha terminado siendo utilizada en la industria. Te pongo un ejemplo, hay unas plantas químicas que había que pararlas cada 3 meses para cambiar unas piezas que se corroían muy rápidamente y gracias a la tecnología que nosotros desarrollamos en el INTA, mm, 10 años o más, todavía no se sabe hasta cuándo va a durar la protección que le pusimos. Y esto es muchísimo dinero, porque cada vez que para una planta para cambiar una pieza, se pierde muchísimo dinero. Además, estas piezas son muy caras, son de materiales muy caros. Había que reemplazarla y aumentar el costo. Y así sucesivamente. Y bueno, como esto hay algún otro ejemplo, pero mira, tú me has preguntado que cuál es mi logro. Pues mi logro, y es que he estado reflexionando sobre esto últimamente porque me jubilé y no estoy tan contenta por jubilarme porque me gustaría seguir contribuyendo y a lo mejor lo logro de alguna manera, pero bueno, eso está por verse. Es que he conseguido montar un grupo de investigación y en los últimos 3 años yo me he echado un poquito para atrás en vez de seguir tirando del carro o tirando del coche, como dicen aquí en España, haciendo de caballo. Lo que hago es empujar cuando ellos me necesitan.
porque consideraba que mi principal responsabilidad es dejar que volaran solos y que aprendaran a resolver los problemas como si yo no estara, para que cuando yo no estuviera, no me echaran en falta. Muchas gracias por su tiempo, profesora Bruna. Esto fue todo por la entrevista del día de hoy. Me gustaría agradecer a las personas que vieron esta entrevista e instarlos a ver las demás en conjunto con la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra en el ámbito de mujeres en el mundo de la tecnología. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Hasta pronto.